Buenas, le habla Raymond Rosa, estudiante del Instituto Tecnológico de las Américas ITRA, y en este video tutorial les enseñaré cómo simular los procesos con diferentes programas. Utilizaremos los algoritmos de ordenamiento. Bien, el propósito de este tutorial es que conozcamos cómo los procesos en forma virtual son ejecutados y son transpuestos, cada uno de ellos en forma que van siendo atendidos y van puestos en la CPU y en la memoria. En este video vemos este programa llamado los algoritmos de ordenamiento. Si vemos, aquí hay 4 columnas, esta tabla con 4 columnas donde muestra el nombre, tiempo de llegada, tiempo de CPU, prioridad. Tenemos una lista de los procesos de P1 hasta P6, que es la cantidad de procesos a simular. En este caso nos quedaremos con esta lista, ya que podemos agregar y eliminar en esta parte. Yo considero que con estos 6 procesos son más que suficientes para poder aprender. Lo cerraré por el momento. Bueno, ahora vamos a ver que en esta parte vemos que el nombre identifica el proceso, el tiempo de llegada viene siendo el rango de llegada, el tiempo de CPU será el tiempo que después de que llegue estará ahí por una determinada cantidad de tiempo en bloque. En este caso lo que vemos aquí. Y la prioridad es cuando ya esté allá, dure y se ejecute en esa prioridad. Aquí vemos los algoritmos. Estos 3 son los que vamos a utilizar. Este primero en llegar, primero en servirse. Este es el algoritmo no expropiativo y el algoritmo de prioridades. En esta parte vemos el tipo, el no expropiativo, que no va a ser cargado directamente en la CPU. El expropiativo es que se dirige directamente a la CPU. El round robin con manejo. Se ponen los procesos en bloques y se define cuál pasará al siguiente bloque, así como vaya llegando. Y el round robin sin manejo sería lo contrario, pero sin pasar directamente en la CPU. En esta parte donde dice lógica, vemos estas 2 opciones, positiva y negativa. Positiva es cuando nosotros decimos al ordenador o a la PC que los recursos son ejecutados con recursos suficientes. Y la negativa, no tenemos los suficientes recursos que se ejecutarán y se darán de una forma más baja. En esta parte aquí, como dije anteriormente, podemos agregar la cantidad de procesos que vamos a ejecutar. Bueno, ahora en esta parte probaremos cada uno de los algoritmos de planificación. Empezaremos con el primero. Primero en llegar, primero en servirse. Le daré a dibujar y le damos a dibujar y vemos cómo nos sale una gráfica. En esta parte vemos estos 2 cuadros que dice ocio, estos 2 cuadros negros. Esto significa que el CPU tuvo tiempo para descansar. Cuando significa ocio, se nos refiere a que el CPU tuvo tiempo para descansar, o sea que tuvo tiempo para descansar antes de iniciar con el proceso 1. El proceso 1 tuvo un tiempo de llegada, un tiempo en la CPU de 4. Se divide en 4 bloques, 1, 2, 3 y 4. Si nos fijamos bien, el otro proceso que llegó fue el proceso 6. El proceso 6 tiene un bloque en la CPU. ¿Qué pasa? Él aparece junto con el proceso 1, pero él permaneció bloqueado mientras el proceso 1 terminaba. El P5, el proceso 5, fue el tercero en llegar
su tiempo en los bloques de la CPU son 2. Si nos fijamos, aquí está 1 y 2. Y así son los diferentes procesos según su orden de llegada. Primero en llegar, primero en servirse. En esta parte vemos que el proceso 3, que tiene una cantidad de bloques 1 en la CPU, este pasó lo mismo que el proceso 6. Este permaneció bloqueado mientras el proceso 2 terminaba con su ejecución con sus recursos en la CPU. Al momento de terminar, el proceso 3 continuó su ejecución en la CPU. Y así son con los diferentes algoritmos. Ahora probaremos el algoritmo no expropiativo. Daremos a dibujar y vamos a ver una gráfica. Esta gráfica aquí vemos nuevamente dos bloques en la CPU permanecen ocios, o sea que el CPU tiene tiempo para descansar. El proceso 1 tiene 4 bloques en la CPU. Si lo vemos aquí, 1, 2, 3 y 4. El segundo proceso fue el proceso 6, tiene un bloque. Pasó lo mismo que anteriormente en el otro algoritmo, que el proceso 6 permanece bloqueado mientras el proceso 1 termina, este después se desbloquea y continúa con su ejecución. Y así vemos los diferentes tipos de procesos. Probaremos ahora el algoritmo por prioridades. Vamos a dibujar. Y aquí vemos una gráfica del algoritmo por prioridades. Vemos nuevamente que el CPU permanece con 2 bloques ocios. Repito, que es que el CPU tiene un tiempo para descansar antes de empezar con la ejecución de los procesos. Vemos que el proceso 1 tiene un tiempo de llegada en la CPU de 4. Si nos fijamos, 1, 2, 3 y 4 bloques. Vemos aquí el proceso 5. El proceso 5. Vemos, el proceso 6 llegó primero. El proceso 6 tiene una cantidad de bloques en la CPU de 1. Y el proceso 5 tiene una cantidad de 2. Vemos que el proceso 5 en esta parte permanece bloqueado mientras el proceso 6 termina su ejecución y luego termina con su ejecución. Ahora vamos a volver al principio. Primero en llegar, primero en servirse, y le vamos a poner un tipo. Recordemos que el no expropiativo, vamos a ponerle, el no expropiativo. Este significa, como dije anteriormente, más a la otra, que no va a ser cargado directamente en la CPU. En la lógica lo vamos a poner positiva. Esto significa que cuando le decimos que los procesos son ejecutados con los recursos suficientes. Y vamos a hacer una gráfica, dibujar. Y vamos a dibujar. Y aquí vemos una gráfica parecida a las otras. 2 bloques de la CPU ocio, que significa que tienen tiempo para descansar. El proceso 1 fue el primero en llegar con 4 bloques. El proceso 6 con 1. Aquí lo vemos. Y se parece mucho a la otra gráfica. Si vemos en este cuadro, vemos el detalle de nuestro algoritmo. Y vemos cómo se ejecutan cada uno al momento de llegar. Y aquí vemos un detalle más específico. Esto fue todo por el momento, por el algoritmo de ordenamientos. El próximo simulador que utilizaremos se llama Security Process Explorer. Este simulador es muy parecido al administrador de tareas de Windows. Si nos damos cuenta, aquí en archivo podemos ejecutar una nueva tarea, podemos salir de Windows y podemos reemplazarlo con el administrador de tareas. Aquí podemos editar el proceso, finalizándolo, bloqueándolo
y establecer la prioridad del archivo. Vamos a darle donde dice archivo para ejecutar nueva tarea. En este caso ejecutaremos el Windows Media Player o reproductor de música. Damos a OK o a Enter y vemos cómo se abrió nuestro reproductor de música. Buscaremos nuestro reproductor de música en la lista de procesos y vemos cómo está nuestro proceso, cómo aparece ejecutando. Si damos clic derecho podemos ver una serie de opciones que podemos hacer con nuestro proceso: establecer prioridad o finalizar el proceso. Si damos a finalizar el proceso, nos aparece este cuadro que si queremos terminar con el proceso y damos yes o sí, y termina o se cierra nuestro proceso. Ya esto fue todo por el momento. Me despido esperando a que estos dos simuladores le den mucho uso y mucha utilidad, y hasta otra ocasión. Bye.